Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre cuya vida fue tan radical como su pensamiento. Un filósofo que por llevar sus ideas hasta las últimas consecuencias pagó el precio más alto que se puede pagar. Hoy hablamos de Sócrates. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. A ver, ¿cómo es posible que una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental no nos dejara ni una sola línea escrita de su puño y letra? Esta es la gran pregunta que nos va a guiar en este viaje. Bueno, para entender a Sócrates, lo primero es aceptar algo bastante curioso. Su filosofía no se lee, se tiene que reconstruir. Todo lo que sabemos de su pensamiento nos ha llegado a través de las voces de otros, es casi un trabajo de detective. Y en esta reconstrucción tenemos dos testigos clave. Por un lado está Platón, su alumno más famoso, que lo convierte en el protagonista absoluto de sus diálogos. Y por otro, Aristóteles, que aunque no lo conoció directamente, analizó su legado y, digamos, nos hizo un resumen de sus aportaciones más importantes. Y según Aristóteles, todo el impacto de Sócrates se puede concentrar en dos contribuciones. Pero ¿qué dos contribuciones? Fueron absolutamente revolucionarias para la filosofía. Y aquí las tenemos. El razonamiento inductivo, que es básicamente ir de casos concretos para llegar a una verdad general, y la definición universal, o sea, la búsqueda de una verdad que sea la misma para todos. Estas dos ideas no eran solo teoría, eran sus armas en una batalla intelectual por el alma de Atenas. Porque la Atenas de Sócrates era un auténtico campo de batalla filosófico. En una esquina, él y su búsqueda incansable de la verdad absoluta. Y en la otra, el relativismo de los sofistas, que defendían que la verdad dependía del punto de vista. Y para entender esta lucha es fundamental conocer el contexto. Atenas acababa de perder una guerra terrible. La ciudad estaba herida, había paranoia por todas partes y la democracia era muy frágil. Cualquier idea que sonara a crítica o a cambio se veía como una amenaza. Y en medio de ese ambiente, el choque era total. Fijaos en la diferencia. Para los sofistas, el objetivo era la persuasión, el éxito, ganar el debate. Para Sócrates, el objetivo era encontrar la verdad universal. Los sofistas cobraban por enseñar retórica. Sócrates dialogaba gratis en la plaza. Para los sofistas, la moral era relativa. Para Sócrates, era absoluta. Aquí está el corazón de su filosofía, el antirrelativismo moral. Sócrates estaba convencido de que conceptos como la justicia, la belleza o el bien no eran simples opiniones. Creía que existía una verdad universal sobre ellos y que nuestra misión era descubrirla usando la razón. Y de esta idea surge una de sus frases más potentes y a la vez más polémicas. Nadie hace el mal a sabiendas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente no actúa mal por maldad, sino por ignorancia. Si de verdad supieran lo que es el bien, harían el bien. A esta doctrina la llamamos intelectualismo ético. Y es una idea que lo cambia todo, porque une de forma inseparable la virtud con el conocimiento. Para ser una buena persona, primero tienes que saber qué es el bien. Es un intento radical de fundar la ética en la razón. Vale, pero ¿cómo encontramos esa verdad? ¿Cómo llegamos a ese conocimiento del bien? Bueno, pues aquí es donde entra en juego su famoso método, una técnica que él mismo describía curiosamente como el arte de una comadrona. Porque la gran pregunta para Sócrates era esa. ¿Cómo podemos sacar a la luz esa verdad que según él todos llevamos dentro? Él no se veía como un maestro que da respuestas, sino como alguien que ayuda a los demás a encontrarlas por sí mismos. Su método tenía dos fases muy claras. Primero, la ironía. Sócrates se acercaba a alguien fingiendo no saber nada, y a base de preguntas aparentemente sencillas, hacía que la otra persona se diera cuenta de que sus propias creencias estaban llenas de agujeros y contradicciones. Y una vez demolida esa falsa seguridad, venía la segunda parte, la mayéutica, el diálogo para ayudar a esa persona a dar a luz a su propia idea, a una verdad mucho más sólida. Y esta metáfora de la comadrona es potentísima. Él decía que su madre ayudaba a nacer a los cuerpos y que él ayudaba a nacer a las almas, a las ideas. No imponía su verdad, sino que ayudaba a que el conocimiento que ya estaba latente en la otra persona saliera al mundo. Pero claro, ir por una ciudad en crisis, parando a los más poderosos para demostrarles que no sabían nada, pues al final eso tiene consecuencias. Y aquí es donde la historia nos lleva a su clímax, al momento más dramático de su vida. Todo se precipitó en el año 399 a.C. En esa Atenas tensa y desconfiada, Sócrates es llevado a juicio. Y el resultado es demoledor. Un jurado compuesto por sus propios vecinos lo declara culpable y lo condena a muerte. Sobre el papel, las acusaciones oficiales eran dos. Por un lado, impiedad, o sea, no creer en los dioses de la ciudad. Y por otro, y quizás más grave, corromper a los jóvenes enseñándoles a cuestionar la autoridad y las tradiciones. Pero seamos sinceros,
Su verdadero crimen era otro. Su delito real fue poner a los políticos, a los generales, a los poetas más famosos frente al espejo de su propia ignorancia en plena plaza pública. Y en una democracia tan frágil, eso se consideró un acto político subversivo, intolerable. Y aquí llega la decisión que lo convierte en un mito. Sus amigos le preparan una huida, le dicen que se exilie. Y él se niega. Su argumento es de una coherencia brutal. Si había vivido toda su vida respetando las leyes de Atenas, no podía justo al final desobedecerlas para salvarse. Sería traicionar todo aquello por lo que había vivido. Esa decisión lo convirtió en el primer mártir de la filosofía. Su ejecución no fue el final de sus ideas, fue su consagración. Transformó al hombre en leyenda e inspiró a su alumno Platón a dedicar el resto de su vida a que el mensaje de su maestro jamás se olvidara. Y así llegamos al final, con la pregunta que su vida y sobre todo su muerte nos plantea a lo largo de los siglos. Una pregunta que Sócrates decidió responder no con palabras, sino con su último acto. ¿Vale la pena morir por una idea?